Hay conversaciones que no quedan registradas en ninguna parte. Diálogos que ocurren lejos de los flashes y las grabadoras. Palabras dichas en voz baja que nunca forman parte de los titulares ni se convierten en citas virales, pero que terminan pesando más que cualquier declaración pública. A veces, en el arco completo de una vida, son precisamente esos intercambios los que definen el rumbo verdadero, los que abren puertas interiores que parecían selladas para siempre, los que permiten que alguien vea con claridad lo que antes apenas podía intuir entre sombras. No todas las decisiones importantes se toman frente a una cámara. No todos los instantes que cambian el curso de una carrera tienen lugar bajo las luces de un estadio o en medio de una conferencia de prensa atestada de periodistas esperando la frase perfecta. Existen momentos que ocurren en espacios pequeños, en salas donde no hay más que dos personas sentadas frente, donde el silencio pesa tanto como las palabras y donde lo que realmente se intercambia no es información sino algo mucho más difícil de nombrar. Algo que tiene que ver con la manera en que uno entiende su propio recorrido, con la forma en que sostiene el peso de lo vivido y con la capacidad de mirar hacia adelante sin sentir que todo ya está escrito de antemano. Lionel Messi había llegado a un punto en su carrera en el que el cansancio no era solo físico, aunque también lo era, sino algo más profundo, más instalado en el fondo de su manera de estar en el mundo. No se trataba únicamente del desgaste muscular después de años de partidos, entrenamientos, lesiones recuperadas a medias, viajes interminables, concentraciones que se alargaban durante meses. Había algo más sutil en esa fatiga, algo que tenía que ver con la repetición, con la sensación de que cada temporada era una nueva vuelta sobre el mismo circuito, con la presión constante de tener que demostrar algo que ya había demostrado 1000 veces, pero que nunca parecía suficiente para sus oídos, para ciertos ojos que siempre encontraban la manera de exigir un poco más. Era como si el piso bajo sus pies se hubiera vuelto inestable sin que nadie más lo notara, como si llevara meses caminando sobre una superficie que temblaba levemente pero que él percibía con una claridad que no sabía cómo comunicar. Durante mucho tiempo había aprendido a funcionar en automático, a responder a las demandas externas sin detenerse demasiado a preguntarse qué quería él realmente, qué sentía más allá de la obligación de seguir adelante. Había construido una coraza hecha de rutinas, de gestos medidos, de respuestas breves que no dejaban ver demasiado. Sabía moverse en los espacios públicos con la precisión de alguien que ha aprendido a protegerse, a mantener una distancia prudente entre lo que muestra y lo que realmente sucede en su interior. Pero esa coraza también tenía un costo. Y el costo era que a veces él mismo perdía contacto con lo que estaba sintiendo de verdad, con las dudas que se acumulaban en silencio, con las preguntas que no se permitía formular en voz alta porque hacerlo hubiera significado admitir que no tenía todas las respuestas, que quizás nunca las había tenido y que tal vez estaba más perdido de lo que cualquiera podía imaginar. Había noches en las que se quedaba despierto después de un partido, con el cuerpo todavía tenso por la adrenalina, incapaz de desconectar aunque el resultado hubiera sido bueno, aunque hubiera jugado bien, aunque todo pareciera estar en su lugar. En esos momentos, cuando la casa estaba en silencio y no había más ruido que el de su propia respiración, surgían pensamientos que durante el día lograba mantener a raya. Pensamientos sobre el tiempo que pasaba, sobre lo que ya no volvería, sobre las decisiones que había tomado casi sin darse cuenta y que ahora parecían haber definido el mapa completo de su vida. No eran pensamientos dramáticos ni desesperados. No se trataba de arrepentimientos punzantes ni de deseos de haber elegido otro camino, sino de algo más ambiguo, más difícil de nombrar, una especie de vértigo silencioso al darse cuenta de que había recorrido un camino larguísimo sin detenerse nunca a mirar hacia los costados, sin preguntarse si había otras rutas posibles o si todo había sido inevitable desde el principio. El fútbol le había dado todo, eso lo sabía, no hacía falta que nadie se lo recordara. Le había dado una vida que de otro modo hubiera sido imposible. Le había permitido salir de un barrio donde las oportunidades eran escasas y construir algo que iba mucho más allá de cualquier fantasía infantil. Pero también le había pedido todo a cambio. Le había exigido una entrega tan absoluta que a veces no estaba seguro de dónde terminaba el jugador y dónde empezaba la persona. Si es que todavía existía esa distinción, o si en algún momento del camino ambas cosas se habían fusionado de manera irreversible. Había aprendido a vivir con esa fusión, a aceptarla como parte del trato, pero en los últimos tiempos sentía que algo se había movido, que alguna pieza interna se había desplazado levemente y que esa pequeña alteración estaba generando un ruido sordo que no podía ignorar por más que lo intentara. No hablaba de esto con nadie, o al menos no de manera directa. Sabía que cualquier cosa que dijera sería malinterpretada, exagerada, convertida en titular, analizada hasta el cansancio por gente que no tenía idea de lo que realmente estaba sintiendo. Había aprendido a desconfiar de las palabras en público,
a medir cada frase como si fuera un pase dentro del área, consciente de que un error de cálculo podía tener consecuencias que se prolongaban durante semanas. Así que guardaba silencio, mantenía la compostura, seguía adelante con la misma expresión neutra que había perfeccionado con los años, y solo de vez en cuando, en conversaciones muy privadas con personas muy cercanas, dejaba escapar alguna frase que insinuaba lo que estaba pasando por debajo de la superficie. Pero incluso en esas conversaciones privadas había cosas que no decía, preguntas que no formulaba porque hacerlo hubiera significado cruzar una línea invisible que todavía no estaba seguro de querer cruzar. Preguntas sobre qué vendría después, sobre cómo se sostenía el sentido de todo cuando el final empezaba a asomar en el horizonte, sobre qué quedaba de uno mismo cuando la identidad entera había estado atada durante décadas a una actividad que por definición no podía durar para siempre. Eran preguntas incómodas, preguntas que prefería no enfrentar de frente, y durante mucho tiempo había logrado mantenerlas a distancia concentrándose en lo inmediato, en el próximo partido, en la próxima temporada, en el próximo desafío que siempre aparecía justo a tiempo para postergar cualquier reflexión más profunda. Pero llegó un momento en que esa estrategia dejó de funcionar, en que la acumulación de temporadas y lesiones y presiones y expectativas alcanzó un punto en el que ya no bastaba con seguir adelante sin mirar atrás. No fue un quiebre dramático ni una crisis visible desde afuera. No hubo un momento específico en el que todo se derrumbara de golpe. Fue más bien un proceso lento, un desgaste gradual que se fue haciendo evidente en pequeños detalles, en la manera en que su cuerpo tardaba un poco más en recuperarse después de cada esfuerzo, en la forma en que su mente se distraía en medio de situaciones que antes resolvía por instinto puro, en la sensación creciente de que estaba atravesando los días sin estar completamente presente, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar, tratando de resolver algo que no terminaba de entender. Fue en ese estado, en esa mezcla de cansancio y confusión que no sabía cómo nombrar, cuando ocurrió la conversación que nadie vio, la charla que nunca apareció en ninguna entrevista ni fue mencionada en ningún documental. El intercambio de palabras que sin embargo marcó una diferencia tan profunda que todo lo que vino después tendría que ser entendido a la luz de ese momento. No fue una conversación planeada, no hubo una agenda ni un propósito explícito. No se trató de una reunión formal con objetivos claros y tiempos definidos. Fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más significativo. Un encuentro que surgió casi por casualidad, en un momento en que ambos tenían tiempo y ganas de hablar sin apuro, sin la presión de tener que llegar a ninguna conclusión específica. Si los que siguen estas historias entienden que los momentos verdaderamente decisivos suelen ocurrir lejos de las cámaras, en conversaciones que no quedan registradas pero que terminan cambiando el rumbo de todo, entonces tal vez valga la pena acompañar este relato hasta el final. Suscribirse para seguir descubriendo esos instantes invisibles que redefinen carreras enteras. Dejar un like si creen que vale la pena explorar lo que pasa cuando las decisiones más importantes se toman en silencio, lejos del ruido y las expectativas ajenas. La conversación tuvo lugar en un espacio pequeño, en una tarde que no tenía nada de especial, después de un entrenamiento que había sido como tantos otros. No había micrófonos ni cámaras, no había periodistas esperando afuera ni fotógrafos intentando capturar algún gesto revelador. Era solo un espacio cerrado, una mesa, 2 sillas, y el tipo de silencio que permite que las palabras se digan sin prisa, sin la necesidad de llenar cada pausa con algo. La otra persona era alguien en quien Messi confiaba, alguien que no necesitaba demostrarle nada ni esperaba de él ninguna versión editada de sí mismo, alguien que podía verlo cansado sin juzgarlo, que podía escucharlo dudar sin apresurarse a darle respuestas fáciles o frases motivacionales que sonaran bien pero que no resolvieran nada. Al principio hablaron de cosas menores, de temas que no tenían demasiada importancia, como si ambos estuvieran tanteando el terreno, esperando el momento en que la conversación pudiera ir más profundo sin que ninguno tuviera que forzar nada. Messi estaba acostumbrado a esas conversaciones superficiales, a intercambios que nunca pasaban de lo evidente, y en cierto modo se sentía cómodo en ese registro porque no exigía demasiado, no lo obligaba a exponerse. Pero esta vez había algo distinto en el aire, una sensación de que la charla podía tomar otro rumbo si él se permitía bajar un poco la guardia, si dejaba de medir cada palabra como si estuviera en una conferencia de prensa. Y en algún momento, sin que hubiera una transición clara, la conversación dejó de ser superficial. La otra persona le preguntó cómo estaba, no en el sentido formal de la pregunta, no como un saludo automático que no espera respuesta real, sino de manera genuina, con una mirada que dejaba claro que estaba dispuesta a escuchar lo que fuera que él tuviera que decir.
Y Messi, que había pasado años respondiendo a esa pregunta con frases breves y neutras, sintió que esta vez podía permitirse algo distinto, que podía decir la verdad sin que eso fuera usado en su contra, sin que terminara convertido en un titular o en una munición para los que siempre estaban esperando cualquier señal de debilidad. Entonces habló, no mucho al principio, pero lo suficiente como para dejar entrever que las cosas no estaban tan bien como parecían desde afuera. Habló del cansancio, de la sensación de estar repitiendo lo mismo una y otra vez, de la dificultad de encontrarle sentido a todo cuando ya había alcanzado prácticamente todo lo que se podía alcanzar. No lo dijo de manera dramática. No estaba buscando compasión ni consuelo. Simplemente estaba tratando de poner en palabras algo que llevaba tiempo dando vueltas en su cabeza sin encontrar una forma clara. Y la otra persona escuchó sin interrumpir, sin apurarse a ofrecer soluciones, dejando que el silencio entre las frases fuera parte de la conversación, entendiendo que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino el espacio que se abre para que alguien pueda decirlo. Cuando Messi terminó de hablar, hubo un silencio largo, un silencio que no resultaba incómodo, sino más bien necesario, como si ambos necesitaran un momento para dejar que lo dicho se asentara antes de seguir adelante. Y luego, sin prisa, sin darle a las palabras más peso del que necesitaban, la otra persona le dijo algo que no sonó a consejo ni a frase motivacional. Algo que no pretendía resolver nada de inmediato, pero que de alguna manera tocó una cuerda que llevaba tiempo sin vibrar. Le dijo que tal vez el problema no era lo que estaba haciendo, sino desde dónde lo estaba haciendo, que quizás había pasado tanto tiempo respondiendo a las expectativas de los demás, que había olvidado preguntarse qué quería él realmente, qué lo movía más allá de la obligación y el compromiso. No fue una revelación espectacular, no fue una frase que cambiara todo de golpe como si fuera magia. Fue más bien una idea simple, casi obvia, pero que en ese momento específico, dicha por esa persona específica, en ese tono específico, logró atravesar todas las defensas que Messi había construido y llegar a un lugar que hacía tiempo no recibía ninguna luz. Era una idea que reordenaba la mirada, que sugería que quizás la respuesta no estaba en hacer más, o en esforzarse más, o en alcanzar un logro adicional que finalmente lo hiciera sentir completo, sino en reconectar con algo que había quedado enterrado bajo años de presión y expectativas ajenas. Messi no respondió de inmediato. No dijo nada durante varios minutos. Simplemente se quedó ahí sentado, dejando que las palabras circularan en su mente, tratando de entender por qué esa frase tan sencilla había resonado con tanta fuerza. Y mientras permanecía en silencio, empezó a darse cuenta de que lo que la otra persona había nombrado era exactamente lo que él había estado sintiendo sin poder identificarlo. Esa desconexión profunda entre lo que hacía todos los días y lo que realmente lo movía por dentro. Esa sensación de estar cumpliendo con un guión escrito por otros mientras su propia voz interior se volvía cada vez más difícil de escuchar. Había pasado tanto tiempo tratando de estar a la altura de lo que se esperaba de él. Tanto tiempo intentando no defraudar a la gente que lo admiraba, a los compañeros que dependían de él, a los aficionados que habían puesto en él una esperanza desmedida, que en algún momento del camino había dejado de preguntarse qué era lo que él necesitaba, qué era lo que lo hacía sentir vivo más allá del aplauso y el reconocimiento. No es que hubiera dejado de disfrutar el fútbol, no se trataba de eso, pero había algo que se había apagado, una chispa que antes encendía todo y que ahora apenas brillaba, oculta bajo capas y capas de rutina y responsabilidad. La conversación continuó, pero ya no con la misma estructura que al principio. Ahora era más un intercambio de silencios que de palabras, más un proceso de ir desenredando juntos algo que estaba muy enmarañado que un diálogo con turnos claros y respuestas definidas. La otra persona no intentó decirle a Messi qué tenía que hacer. No le ofreció un plan ni una solución concreta. Lo que hizo fue algo mucho más sutil y mucho más difícil. Lo acompañó a explorar su propio laberinto interno sin tratar de guiarlo hacia ninguna salida específica, confiando en que él mismo podría encontrar el camino si lograba despejar un poco el ruido. Y en ese proceso, en esa exploración lenta y a veces torpe, empezó a surgir algo que se parecía a una claridad. No una claridad absoluta ni definitiva, pero sí una luz suficiente como para dar los primeros pasos. Messi empezó a entender que no se trataba de abandonar todo ni de hacer un giro radical en su vida, sino de algo mucho más sutil y quizás más difícil. Recuperar la conexión con lo que alguna vez lo había movido. Volver a sentir el fútbol no como una obligación, sino como algo que elegía hacer porque realmente quería hacerlo, porque le daba algo que ninguna otra cosa podía darle. No era una decisión que pudiera tomarse en una sola conversación. No era algo que se resolviera con un cambio de actitud instantáneo. Era más bien el inicio de un proceso. El primer paso de un camino que todavía no sabía a dónde lo llevaría, pero que al menos sentía como propio, como algo que surgía desde adentro y no como una respuesta a las demandas externas. Y eso, por pequeño que pareciera, era enorme.
porque implicaba recuperar algo que había dado por perdido, la sensación de que todavía había espacio para elegir, para decidir, para construir el resto de su carrera desde un lugar que sintiera auténtico y no solo funcional. Cuando la conversación terminó, no hubo conclusiones grandilocuentes ni promesas solemnes. Simplemente se levantaron, se despidieron con la misma naturalidad con la que se habían sentado, y cada uno siguió con su día. Pero algo había cambiado, algo que no era visible desde afuera, pero que Messi podía sentir con una claridad que hacía tiempo no experimentaba. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada, y aunque todavía no sabía bien qué hacer con ese aire nuevo que entraba, al menos podía respirar un poco mejor. Los días que siguieron no fueron distintos en apariencia. Messi siguió entrenando, siguió jugando, siguió cumpliendo con todas las obligaciones que su calendario le imponía. Pero algo había cambiado en la manera en que habitaba esos días, en la forma en que se relacionaba con lo que hacía. Empezó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, a momentos pequeños que antes desestimaba como irrelevantes. Empezó a notar cuándo estaba realmente presente y cuándo solo estaba cumpliendo, cuándo sentía una conexión genuina con lo que hacía y cuándo simplemente iba en automático. Y esa atención, esa capacidad de distinguir entre lo genuino y lo automático, empezó a informar sus decisiones de maneras que al principio eran casi imperceptibles, pero que con el tiempo fueron volviéndose más evidentes. Empezó a decir que no a cosas que antes hubiera aceptado por compromiso. Empezó a proteger su tiempo de maneras que antes no se permitía. Empezó a priorizar lo que realmente le importaba por encima de lo que creía que debía hacer para mantener contentos a los demás. No lo hacía de manera abrupta ni conflictiva. No se trataba de un gesto de rebeldía ni de un intento de romper con todo, sino de un ajuste gradual, de una reorientación sutil que iba alineando su vida externa con algo que empezaba a reconocer como su verdad interna. Las personas cercanas empezaron a notar cambios, aunque no siempre podían identificar exactamente qué era lo que había cambiado. Había algo distinto en su manera de estar, una presencia que antes no tenía o que había perdido en algún momento del camino. No es que estuviera más feliz en un sentido superficial, no es que sonriera más o hablara más o se mostrara más abierto, sino que había una solidez nueva, una sensación de que estaba parado en un lugar más firme, más propio, menos dependiente de la validación externa. A veces, en el medio de todo esto, hay historias desde todos los rincones del mundo que también viven sus propios momentos de cambio en silencio, lejos de cualquier cámara. Y quizás valga la pena compartir desde dónde están viviendo esta historia, desde qué país están escuchando este relato sobre las conversaciones que nadie ve, pero que terminan marcando la diferencia verdadera, porque esos momentos de transformación silenciosa ocurren en todas partes, en todas las latitudes, y cada uno los vive a su manera. En el campo de juego, los cambios también empezaron a manifestarse, aunque de maneras que no siempre eran fáciles de cuantificar. No es que jugara mejor en un sentido estadístico, no es que de repente sus números mejoraran de manera dramática o que su rendimiento alcanzara picos que antes no había alcanzado. Era más bien una cuestión de cómo jugaba, de desde dónde salían sus decisiones, de qué tan conectado estaba con cada jugada, con cada movimiento, con cada instante del partido. Había momentos en los que se podía percibir una libertad que antes no tenía, una soltura que no venía de la ausencia de presión, sino de una relación distinta con esa presión, como si ya no lo aplastara, sino que simplemente estuviera ahí, como un dato más del contexto, pero no como la única verdad que definía todo. Sus compañeros sentían esa diferencia sin necesariamente poder explicarla. Había algo en la manera en que se movía, en cómo se comunicaba dentro del campo, en la forma en que proponía soluciones a situaciones complejas, que transmitía una confianza que no venía del ego ni de la necesidad de demostrar nada, sino de un lugar más tranquilo, más centrado. Y esa tranquilidad paradójicamente lo hacía más efectivo, más capaz de leer el juego con claridad, de tomar decisiones que no estaban contaminadas por la ansiedad o por la necesidad de justificar su lugar o de responder a las críticas. Hubo partidos en los que esa nueva versión de sí mismo se manifestó con una nitidez que hasta a él mismo lo sorprendió. No eran necesariamente los partidos más importantes ni los que más atención mediática generaban, sino aquellos en los que lograba encontrar un estado de presencia tan completo que todo parecía fluir sin esfuerzo, como si el juego se desplegara a través de él sin que tuviera que forzar nada. En esos momentos sentía algo que hacía tiempo no experimentaba, una alegría que no dependía del resultado ni del aplauso, sino que surgía del simple hecho de estar ahí, completamente conectado con lo que estaba haciendo, sin ninguna parte de su mente en otro lugar. Pero no todo fue lineal ni fácil.
Hubo días en los que la vieja manera de funcionar volvía a instalarse, en los que el peso de las expectativas se hacía sentir con la misma fuerza de antes, en los que la duda reaparecía y amenazaba con borrar todo lo que había construido en las semanas anteriores. En esos días se acordaba de la conversación, de las palabras que habían sido dichas en esa tarde sin cámaras, y trataba de reconectar con lo que había sentido en ese momento, con la claridad que había encontrado aunque fuera por un instante. No siempre lo lograba. A veces el ruido era demasiado fuerte y lo único que podía hacer era esperar a que pasara. Pero con el tiempo aprendió que esos retrocesos eran parte del proceso, que la claridad no era un estado permanente que se alcanzaba de una vez y para siempre, sino algo que había que cultivar todos los días, con paciencia, con constancia, con la voluntad de volver a elegir una y otra vez. Las decisiones que tomó en esos meses no fueron espectaculares vistas desde afuera. No hizo anuncios dramáticos, ni cambió de club de manera sorpresiva, ni tomó ninguna determinación que generara titulares en la prensa deportiva. Fueron decisiones más pequeñas, más internas, relacionadas con cómo gestionaba su energía, con qué conversaciones aceptaba tener y cuáles evitaba, con cómo distribuía su atención entre lo que realmente importaba y lo que solo parecía importante porque había ruido alrededor. Fueron decisiones sobre cómo quería vivir el tiempo que le quedaba en el fútbol de alto nivel, con qué actitud quería atravesar esos años, qué huella quería dejar no solo en términos de logros, sino en términos de cómo había habitado ese camino. Y en ese proceso empezó a darse cuenta de que el verdadero legado no tenía que ver solo con los títulos ganados o con los récords establecidos, aunque esas cosas también fueran parte de la historia, sino con algo más difícil de medir y quizás más importante, con la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo incluso cuando todo empujaba hacia otro lado, con la habilidad de escuchar su propia voz en medio del ruido, con la valentía de tomar decisiones que no siempre eran entendidas, pero que sentía como correctas. Hubo momentos en los que tuvo que defender esas decisiones frente a personas que no entendían por qué estaba eligiendo lo que elegía, que interpretaban sus movimientos como caprichos o como señales de decadencia, que no podían ver que lo que estaba haciendo requería más coraje que seguir adelante en piloto automático. Esas conversaciones eran difíciles porque implicaban explicar algo que no era fácil de explicar, algo que tenía que ver con procesos internos que no se traducían bien al lenguaje del análisis deportivo o de las expectativas públicas. Pero con el tiempo aprendió a no gastar demasiada energía en esas explicaciones, a aceptar que no todo el mundo iba para entender y que eso estaba bien, que lo importante no era que todos comprendieran, sino que él mismo tuviera claro desde dónde estaba tomando cada decisión. La otra persona con la que había tenido aquella conversación seguía presente en su vida, no de manera constante ni invasiva, sino en momentos puntuales, cuando él sentía que necesitaba volver a hablar, volver a desenredar algo que se había enredado de nuevo. Y esas conversaciones, aunque nunca volvieron a tener la intensidad de la primera, seguían siendo importantes. Seguían siendo espacios donde podía bajar la guardia y explorar lo que estaba sintiendo sin temor a ser juzgado o malinterpretado. Eran conversaciones que lo ayudaban a mantenerse anclado, a no perder de vista lo que había descubierto en aquella tarde sin cámaras, a recordar que la claridad no era algo que se conseguía de una vez, sino algo que había que sostener con esfuerzo consciente. Con el paso del tiempo, empezó a notar que esa nueva manera de estar en el mundo no solo afectaba su relación con el fútbol, sino también otras áreas de su vida. Empezó a estar más presente con su familia, más disponible emocionalmente, menos atrapado en la rumiación constante sobre lo que había pasado en el último partido o lo que vendría en el próximo. Empezó a disfrutar de cosas simples que antes pasaban demasiado rápido porque su mente siempre estaba en otro lugar. Empezó a valorar el tiempo de una manera distinta, a entender que cada momento era único y que no había ninguna garantía de que habría un después, que quizás la única manera de vivir de verdad era estar completamente en cada instante sin estar ya pensando en el siguiente. Y esa presencia nueva empezó a generar efectos que iban más allá de lo personal. Las personas que lo rodeaban, tanto dentro como fuera de la cancha, empezaron a sentir que había algo distinto en la manera en que se relacionaba con ellas, una atención más genuina, una escucha más profunda, una capacidad de estar ahí sin estar simultáneamente en 1000 lugares a la vez. Y eso, de maneras sutiles pero acumulativas, empezó a cambiar la dinámica de los grupos de los que formaba parte, a crear espacios donde otros también se sentían con permiso de bajar la guardia, de ser más honestos, de mostrar sus propias dudas sin temor a ser vistos como débiles. Hubo un partido varios meses después de aquella conversación inicial, en el que todo pareció juntarse de una manera que él mismo no hubiera podido planear. No fue un partido especialmente importante en términos de calendario, no estaba en juego ningún título decisivo ni había ninguna carga simbólica particular, pero algo en la manera en que se desarrolló el juego permitió que Messi entrara en un estado de fluidez absoluta, uno de esos estados raros en los que cada movimiento parecía surgir sin esfuerzo,
Cada decisión llegaba en el momento exacto. Cada jugada se encadenaba con la siguiente como si hubiera una coreografía invisible que todos conocían sin haberse puesto de acuerdo. En ese partido sintió con una claridad brutal que todo lo que había trabajado en los meses anteriores, todo ese proceso interno de reconexión y de búsqueda de autenticidad había valido la pena. No porque jugara mejor que en un sentido técnico, sino porque sentía que estaba jugando desde un lugar completamente distinto, desde una libertad que no tenía que ver con la ausencia de presión, sino con una relación diferente con esa presión. Sentía que cada toque del balón, cada sprint, cada pase, cada decisión táctica surgía de un lugar genuino, no contaminado por la ansiedad ni por la necesidad de demostrar nada a nadie. Y esa sensación, más que cualquier resultado concreto, le confirmó que el camino que había empezado a transitar era el correcto, que valía la pena seguir explorándolo aunque fuera difícil, aunque implicara enfrentar cosas que antes prefería evitar. Después de ese partido, hubo gente que comentó que lo habían visto distinto, más suelto, más disfrutable de ver. Pero nadie sabía realmente qué había cambiado. Nadie podía trazar una línea directa entre ese rendimiento y la conversación que había ocurrido meses atrás en una tarde sin cámaras. Y eso estaba bien, porque no todo tiene que ser explicado, no todo tiene que ser traducido al lenguaje público. Algunas transformaciones ocurren en silencio, en espacios privados, y se manifiestan de maneras que solo tienen sentido para quien las vive. Messi empezó a entender que su carrera no iba a ser recordada solo por los goles o por los títulos, aunque esas cosas fueran parte inevitable del relato, sino también por algo más intangible, más difícil de capturar en estadísticas o en videos de mejores jugadas. Iba a ser recordada por la manera en que había navegado la presión, por cómo había logrado mantenerse humano en medio de expectativas inhumanas, por su capacidad de reinventarse no en un sentido espectacular, sino en un sentido profundo, interno, conectado con lo esencial. Y esa comprensión le dio una paz que hacía mucho tiempo no sentía. No era la paz de quien ya no tiene nada que demostrar, porque esa idea le parecía un poco ingenua. Siempre iba a haber gente que esperara más, que encontrara motivos para criticar, que pusiera la vara en un lugar imposible de alcanzar. Era más bien la paz de quien ha encontrado un centro propio, un lugar interior desde el cual relacionarse con todo lo demás, un espacio que no dependía de los resultados externos ni de la aprobación ajena, sino de una conexión con algo más profundo, más estable, más verdadero. Las temporadas siguientes fueron complejas, como siempre lo son en el fútbol de alto nivel. Hubo victorias y derrotas, momentos de gloria y momentos de frustración, partidos inolvidables y partidos que preferiría olvidar. Pero a través de todo eso, Messi fue capaz de mantener una relación distinta con lo que pasaba. Una perspectiva que no dependía de cada resultado, sino de algo más amplio, más sostenible en el tiempo. No es que dejara de importarle ganar o perder. No se trataba de una indiferencia cultivada, sino de una capacidad de poner cada resultado en su contexto, de no dejar que un mal partido destruyera todo lo demás, de no permitir que una victoria generara una euforia que después se convertiría en caída libre. Hubo personas en su entorno que notaron ese cambio y que se preguntaron qué había pasado, qué había generado esa transformación. Algunos intentaron preguntarle directamente, buscando una explicación clara, una fórmula que pudieran aplicar a sus propias vidas o a las vidas de otros jugadores. Pero Messi nunca supo cómo explicarlo de manera satisfactoria, porque la verdad es que no había una fórmula, no había un truco ni un método específico que pudiera ser replicado. Había solo una conversación que había ocurrido en el momento justo, con la persona justa, en el tono justo, y que había abierto una puerta que él ni siquiera sabía que estaba cerrada. Y tal vez eso sea lo importante, no el contenido exacto de lo que fue dicho, sino el hecho de que alguien estuvo dispuesto a tener esa conversación sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio, simplemente porque vio que era necesaria. Tal vez lo importante sea entender que las transformaciones verdaderas no siempre vienen de grandes gestos o de momentos épicos, sino de instantes pequeños, de palabras dichas en voz baja, de silencios compartidos que permiten que algo nuevo emerja. Los años fueron pasando y la conversación siguió siendo una referencia interna para Messi, un punto al que volvía cuando sentía que estaba perdiéndose de nuevo, cuando el ruido volvía a ser demasiado fuerte o cuando las dudas amenazaban con arrastrarlo de vuelta al lugar del que había salido. No es que volviera literalmente a esa conversación, no es que repitiera las palabras exactas que habían sido dichas, sino que volvía al estado interno que esa conversación había generado, a la claridad que había experimentado en ese momento, a la sensación de estar parado en un lugar propio. Y cada vez que volvía a ese lugar, aunque fuera por un instante, sentía que recuperaba algo fundamental, algo que el ritmo del día a día tendía a erosionar, pero que seguía estando ahí, disponible, esperando ser reconectado. Era como tener un ancla interna,
Un punto de referencia que no dependía de las circunstancias externas, sino de algo ruido en su interior y que nadie podía quitarle. Hubo momentos en los que compartió fragmentos de esa experiencia con otros jugadores, especialmente con los más jóvenes, los que estaban empezando a sentir el peso de las expectativas y no sabían bien cómo manejarlo. No les daba consejos directos ni les decía qué tenían que hacer, porque había aprendido que eso no funcionaba, que cada uno tenía que encontrar su propio camino. Pero sí les contaba, de manera indirecta, sobre la importancia de mantener una conexión con uno mismo, de no perderse completamente en el ruido externo, de buscar espacios donde pudieran bajar la guardia y explorar lo que realmente estaban sintiendo sin temer que eso fuera usado en su contra. Algunos de esos jugadores entendían lo que trataba de decirles, otros no tanto, y eso también estaba bien. No era su responsabilidad salvar a nadie ni transmitir una sabiduría que ni siquiera estaba seguro de poseer completamente. Era solo una manera de devolver algo de lo que había recibido, de crear espacios donde otros pudieran tener sus propias conversaciones transformadoras, aunque esas conversaciones fueran completamente distintas a la que él había tenido. Y ahora, cerca del final de este relato sobre momentos que ocurren lejos de las cámaras pero que terminan siendo más decisivos que cualquier título o reconocimiento público, tal vez valga la pena seguir explorando estas historias, suscribirse para no perderse otros relatos sobre los instantes invisibles que cambian carreras enteras, porque lo que realmente define una trayectoria no siempre es lo que aparece en los titulares, sino lo que pasa en las conversaciones privadas, en los silencios, compartidos, en las decisiones que se toman sin hacer ruido, pero que modifican el rumbo de todo. El tiempo siguió avanzando y Messi continuó jugando, continuó siendo parte de ese mundo que había sido su hogar durante décadas. Pero algo había cambiado de manera irreversible, algo que tenía que ver con la manera en que habitaba ese mundo, con la perspectiva desde la cual observaba todo lo que pasaba. Ya no estaba atrapado en la necesidad de demostrar algo constantemente. Ya no sentía que cada partido era un examen que tenía que aprobar para justificar su existencia. Había encontrado una manera de estar que era más ligera, más sostenible, más conectada con lo que realmente importaba. Hubo días difíciles, claro, días en los que la vieja ansiedad volvía a aparecer y amenazaba con llevarse todo lo que había construido. Días en los que una derrota dolía más de lo que hubiera querido. Días en los que las críticas penetraban más profundo de lo que le gustaría admitir. Días en los que se preguntaba si todo ese trabajo interno había servido realmente de algo. Pero incluso en esos días podía sentir que había algo distinto, que había una red de contención que antes no existía, que había desarrollado herramientas para navegar esos momentos sin hundirse completamente. Y en los días buenos, en los días en los que todo fluía y el fútbol volvía a sentirse como lo que había sido en la infancia cuando era solo un juego y no una carga, en esos días sentía una gratitud profunda por haber tenido esa conversación, por haberse permitido bajar la guardia en ese momento específico, por haber escuchado lo que la otra persona tenía para decir en lugar de refugiarse en las defensas habituales. Las personas más cercanas a él, las que lo conocían de verdad, sabían que algo había cambiado aunque no siempre pudieran identificar exactamente qué. Había una calma nueva, una presencia distinta, una manera de estar que transmitía una solidez que no venía del ego ni de la arrogancia, sino de algo más profundo, más auténtico. Y esa presencia generaba efectos en cadena, creaba espacios donde otros también podían ser más genuinos, más vulnerables, más humanos. Hubo una entrevista, tiempo después, en la que un periodista le preguntó sobre los momentos clave de su carrera, esperando que mencionara algún gol específico o algún título particularmente significativo. Y Messi, por un instante, pensó en mencionar esa conversación, en hablar de ese momento que nadie había visto pero que había sido tan importante. Pero luego decidió no hacerlo. Decidió que algunas cosas era mejor mantenerlas privadas, que no todo tenía que ser compartido con el mundo. Así que habló de un gol, de un partido, de un trofeo. Y el periodista se fue satisfecho con esa respuesta porque era lo que esperaba escuchar. Pero Messi sabía, con una certeza que no necesitaba validación externa, que el verdadero antes y después no había estado marcado por ninguno de esos momentos públicos, por más importantes que hubieran sido en términos de su carrera visible. El verdadero antes y después había ocurrido en una tarde sin cámaras, en una conversación que nadie escuchó, en unas palabras dichas en voz baja que habían reordenado completamente su manera de entender lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y esa certeza no lo hacía sentir superior ni especial, no lo llenaba de orgullo ni de satisfacción egocéntrica. Simplemente le daba una perspectiva distinta, una manera de mirar su propia historia que no dependía del relato que otros construían sobre él, sino de su propia comprensión de lo que había vivido. Le daba la libertad de definir por sí mismo qué era importante y qué no. ¿Qué había marcado diferencia y qué había sido solo ruido? ¿Qué momentos habían construido realmente quién era y cuáles habían sido solo parte del decorado?
Las temporadas siguieron sucediéndose, cada una con sus propios desafíos, sus propias alegrías, sus propias dificultades. Hubo cambios de club, cambios de país, cambios en la manera en que el fútbol se jugaba y se entendía. Pero a través de todos esos cambios, Messi mantuvo una constante interna, un eje que no dependía de dónde estaba jugando, ni con quién, ni bajo qué sistema táctico. Ese eje era la conexión con sí mismo que había recuperado gracias a aquella conversación, la capacidad de escuchar su propia voz incluso cuando todo alrededor era ruido. Y cuando finalmente llegó el momento en que tuvo que empezar a pensar seriamente en el retiro, cuando su cuerpo empezó a mandar señales inequívocas de que el tiempo en el nivel más alto se estaba agotando, pudo enfrentar esa transición desde un lugar mucho más preparado de lo que hubiera estado si no hubiera tenido aquella conversación. Pudo mirar hacia atrás sin arrepentimientos paralizantes. Pudo reconocer tanto los logros como los errores sin dramatizar ninguno de los dos. Pudo empezar a imaginar una vida después del fútbol sin sentir que eso significaba perder su identidad completa. Porque había aprendido, gracias a esa charla y a todo el proceso que vino después, que él no era solo el jugador, que había una persona más allá de los títulos y los récords, una persona que tenía valor independientemente de lo que pasara dentro de una cancha. Y esa comprensión que parece tan obvia dicha así, pero que es tan difícil de internalizar cuando has pasado toda tu vida siendo identificado con una sola cosa, le dio una libertad que no sabía que era posible alcanzar. Las últimas conversaciones que tuvo con la persona que había estado en aquella tarde sin cámaras tuvieron un tono distinto, más reflexivo, más orientado a mirar el recorrido completo que a resolver problemas inmediatos. Hablaron sobre lo que había aprendido, sobre cómo había cambiado, sobre qué cosas seguían siendo difíciles y cuáles se habían vuelto más manejables. Y en esas conversaciones Messi pudo articular algo que había ido comprendiendo gradualmente, que el verdadero logro no había sido ganar más títulos o jugar más años o alcanzar nuevos récords, sino haber logrado reconectar con algo esencial que había estado en riesgo de perderse para siempre. Había logrado recuperar la capacidad de disfrutar, no en un sentido superficial, sino en un sentido profundo, la capacidad de estar presente en lo que hacía sin estar constantemente evaluando si era suficiente o si podría haber sido mejor. Había logrado construir una relación con el fútbol que no dependía solo de los resultados, sino de algo más complejo y más rico. Algo que tenía que ver con la expresión, con la creatividad, con la conexión con otros, con la sensación de formar parte de algo que lo trascendía. Y cuando finalmente se retiró, cuando llegó el día en que jugó su último partido profesional, pudo hacerlo sin la sensación de estar siendo expulsado del único lugar donde tenía sentido existir. Pudo hacerlo con una mezcla de tristeza y gratitud, con la conciencia de que estaba cerrando un capítulo enorme de su vida, pero también con la certeza de que había otros capítulos esperando ser escritos, capítulos que quizás no tendrían la misma visibilidad pública, pero que podrían ser igual de significativos si él lograba habitarlos con la misma presencia que había aprendido a cultivar en esos últimos años. El antes y después que nadie vio, el que no apareció en ningún documental ni fue analizado en ningún programa deportivo, fue ese. Fue el momento en que una conversación privada abrió la posibilidad de una transformación que no tenía que ver con jugar mejor o ganar más, sino con algo mucho más fundamental, con recuperar la conexión con la razón por la cual había empezado a jugar al fútbol en primer lugar, con redescubrir el placer que se había ido diluyendo bajo capas de presión y expectativas, con aprender que era posible ser un gran jugador sin dejar de ser una persona completa. Y ese antes y después, invisible para los millones que seguían cada uno de sus partidos, fue quizás el más importante de todos, porque fue el que le permitió atravesar los últimos años de su carrera con una dignidad y una presencia que de otro modo hubieran sido imposibles. Fue el que le dio las herramientas para enfrentar el retiro sin sentir que estaba perdiendo todo lo que lo definía. Fue el que le permitió construir un legado que iba más allá de los números y las estadísticas, un legado que tenía que ver con la manera en que había navegado la complejidad de ser quien era en el que vivía. Las conversaciones que transforman no siempre son largas ni complejas. A veces son breves, a veces consisten en pocas palabras dichas en el momento exacto. Lo importante no es la cantidad de palabras, sino la disposición a escuchar, tanto de quien habla como de quien escucha. Lo importante es estar realmente presente, sin agendas ocultas ni necesidad de llegar a ninguna conclusión específica. Lo importante es crear un espacio donde alguien pueda bajar la guardia lo suficiente como para conectar con algo que había estado enterrado, con algo que necesitaba ser nombrado para poder ser procesado. Y tal vez esa sea la lección más profunda de toda esta historia, si es que tiene que haber una lección. Que las decisiones más importantes de una vida no siempre se toman en los momentos más obvios.
que los puntos de inflexión reales a menudo pasan desapercibidos para todos excepto para quien los vive, que el cambio verdadero no necesita ser anunciado con fanfarrias ni documentado con cámaras para ser real y profundo y duradero. Messi siguió adelante después del retiro, construyendo una vida que ya no giraba alrededor del fútbol profesional, pero que seguía estando conectada con todo lo que había aprendido durante esos años. Siguió teniendo conversaciones importantes, siguió encontrando momentos de claridad, siguió enfrentando desafíos que lo obligaban a crecer y a reinventarse. Pero ahora tenía una base distinta, un fundamento que había sido establecido en aquella tarde sin cámaras y que había sido reforzado a través de todos los años que vinieron después. Y de vez en cuando se encontraba con personas que estaban pasando por momentos difíciles, por transiciones complicadas, por crisis de sentido, trataba de ofrecer lo que alguna vez le habían ofrecido a él: un espacio para hablar sin juicio, una presencia genuina, la disposición a escuchar de verdad sin apurarse a dar respuestas. No siempre lograba recrear la magia de aquella conversación que lo había transformado, porque cada situación era única y lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Pero al menos intentaba crear las condiciones para que algo similar pudiera ocurrir, confiando en que si la persona estaba lista y el momento era el adecuado, algo importante podría emerger. Así que el verdadero antes y después, el que marcó la diferencia real, aunque casi nadie lo supiera, fue ese: una conversación fuera de cámaras, unas palabras dichas en voz baja, un momento de conexión genuina que abrió la puerta a una transformación profunda y duradera. No hubo épica, no hubo dramatismo, no hubo grandes anuncios. Solo hubo dos personas hablando en una tarde cualquiera, y eso fue suficiente para cambiar el curso de todo lo que vino después.